Hi, mister. Hello, mister. Guys, ¿pueden encender la cámara, por favor? Hi, mister. Hello. Hello, Jari. ¿Puedes encender la cámara? Okay, Yeah. a school day in China. Help me to read, Amy. School day in China. It's noon and the home bell is ringing at your school. By now, you've probably spent around 7 hours there. Maybe you had 5 or 6 class periods, a few short breaks, and a longer break of Hello, mister. an hour for lunch. If you think that's thought schedule, you might have to think again. A school day in China can be almost 11 hours long. That's 3 longer than the average workday there. Amy, I'm very sorry. I'm very sorry. I got an emergency call. Can you please read again? A school day in China. It's noon and the home bell is ringing at your school. By now, you've probably spent around 7 hours there. Maybe you had been 5 or 6 class periods, a few short breaks, and a longer break of to an hour
Amy, I can't hear you. Can anybody else hear Amy? I hear. You hear? I hear. You hear Amy? Yes. I can't hear her. I don't know. Maybe I have a problem. Maybe because she was. Okay. So number 2, Yari. Is Yari reading too? Yeah. Because I can't hear her. What? She's reading. She's reading. Oh my God. Having a big problem here. I hear Isabella's voice, but I don't hear Yari's. Yari, can you start over, please? Okay. Let's take a look at a typical school day in China. Can you hear me? Yeah, can hear you now. Okay. Let's take a look at a typical school day in China. School begins at 7:30 with a flag raising ceremony and a speech from the principal. The first 3 periods last from Periods. 7:45 to 10:20 with 3 10-minute breaks in between. At 10:30, students gather at the sports field to do a half an hour of morning exercise. Chinese people believe that keeping fit is important, and people of all ages Ages. often make time for exercise during their day. Before the fourth period begins at 11:25, it's time to do some exercise. The exercise usually take 5 minutes an hour for strengthening Mhm. strengths. I yes. Eyesight. Okay, eyesight. What is eyesight? Eyesight is vision. Visión. Okay. Farahid. Yeah, I'm here. Go ahead. In the number 3. Yeah. Okay. Lunch is at 12:20, but it's a short break. Only 20 minutes. After lunch, there's study period of 1 hour, followed by a 15 minutes break. Exercise. Sorry. Then it's back to the classroom from the 5th period, and some more exercises. By then it's a 3:40. 3:40, but the home bell hasn't rung yet. There are 3 more periods before school. Finish at the 6:10. What's more, when the school day has ended, students can't always go home and relax. Weekday evenings and most of the weekend are often packed with extra lessons and activities.
such as playing sports, learning a musical instrument, and learning another language. Great. Number 4, Victoria. Who? Victoria. Okay, number 4, Isabella. As you can see, Chinese students work hard and their free time is very limited. All students, especially student leaders, have learned from a young age to be good students, get good grades, and help other students do the same. Behind this expression is the belief that a good education is the key to a bright future. Bright future. Okay. Right. Okay, number 1, Yari. Is it true or false? A typical day in a Chinese school is shorter than a typical day in Chinese office. Mhm. I don't know. Amy, can you help me? It's false. Thank you, Kristen. It's false. Remember, China got the longest school day in the world. Amy? Every day starts in the same way. True. True. Jorge, number 3. Morning exercise is before the third period. I don't know. True? Can you read it? Let's take a look at a typical school in China. A school begins at 7:30 with a flag raising ceremony and a speech from the principal. The first 3 periods last from 7:45 to 10:20. With 3 10-minute breaks in between. At 10:30, students gather at the sports field to have an hour of morning exercises. Mhm. So, true? Can you read again? Morning exercise for the third period. Okay, false. It's after, right? Yes. Okay. Kristen, number 4. Students do exercise because they need to relax. I think it's true. Can you read, please? Again, system to exercise. The exercise is training students' eyesight. I knew it, but I didn't say. Is it true or false? It's false. Why do they usually take or do exercise? I exercise? Or training their eyesight. Yes. Okay. What do you think is the word average means? What? Average? Average. What is average? I don't know. Promedio. Thank you. What about the word belief? Creer. No. Belief. Creencia. Creencia. Yes. It's a noun, not a verb. What about the word right? Luminoso. Yeah, the ante. What about the word ceremony? Ceremonia. Ceremony. What about the word gather? Reunir. Recolectar. Recolectar o reunir. What about the word limited?
Limitado. Límite. What about the word packed? Empacado. Empacado. What about the word schedule? Horario. Horario. Puede ser horario o puede ser calendarizado como verbo. What about the word strengthen? I don't know. Reforzado. Algo así. Fortalecer. What about typical? Típico. Bravo. Típico. La más difícil. Okay. Question for everybody. How many hours you spend at school each day? I spend like I spent about 4 and 5 hours. 8 Mariela, 8 hours, Jorge, 5 hours. I Questions for- spend, sometimes I spend 6 or 7 hours at 6 or college. 7 hours. Okay. How many hours you spend at school each day? Who? The people that haven't answered yet. I spent 5 hours. You spend 5 or 6 hours. Okay. I spend 6 to 7 hours. You spend 6 to 7 hours. We're missing Michelle. I spend 7 hours. You spend 7 hours. Para and Yeah. Victoria. How many hours you spend, Farah? 1. 1 hour? Yeah. Okay, we got some vocab here. A flag raising ceremony. What is a flag raising ceremony? Es como levantamiento de la bandera. Izar Yes. la bandera. What is after school activities? Actividades de la escuela. Después de la escuela, algo así. What is eye exercises? Ejercicios populares. Populares. Yeah, what is length of lunch break? ¿Tú sabes, Cato? Tiempo de receso. Length of lunch break. Lunch break es receso. What was length again? Entonces, length, Length of lunch break. Duración del recreo del almuerzo o receso. Morning exercise. Ejercicios ejercicio matutinos. de en la mañana o algo así. And what is number of breaks? El número de espacios de Recesos. Sí. Number of class periods. Número de periodos de periodos de clase. What about relaxing? relajarse. Relajarse. Lo que yo nunca hago. Okay, question number 1 for everybody. What happens on an average school day? In my No, about the reading. about the reading. Mm, So in the morning, at what time do they start classes? 7:30. 7:30. And what is the first thing they do for 15 minutes? I just joined. So. They do a flag raising ceremony. Flag raising ceremony. And they how many periods they have after that before having exercises? 4, 3. Three. And then they have exercises, then they have classes again. Then they have a 20-minute break for what? Lunch break. Lunch break, very good. For how long? 3 to 5 or minutes or How long does it last, the lunch break? 20 minutes. After that, they have another class, then they have a break. Okay.
Number 2, what extra lessons and activities do students do? Extra lessons. What extra lessons do activities? What extra lesson and activities do students do? They learn how to play an instrument. What else? Can somebody help me here? Who? Anybody? Students can't walk. Students can't always go home and relax. That Mhm. Right here. Weekday. weekday evenings and most of the weekend are often packed with extra lessons and activities, such as playing sports, learning a musical instrument, and learning another language. So what are the extra activities? Playing sports, Mhm. learning another language, Mhm. learning musical instrument, and do extra activities and be in extra lessons. Very good. Okay, the last question. Who wants to read the last question? How much free time do students have? What do they do with it? How much free time do they have? 25? Mhm. Anybody? They don't have free time. Students can't always go home and relax. Usually they could have in the evening or at the weekend, but they're busy. They're packed with homework. So what do you think about this Chinese school system? Do you think it is for you? No, indefinitely no. No. Why not? It's a lot of hours learning a lot of things. And I think I could handle that, but if the program was more short, because 11 hours and some clubs after school. No, That's too much. too much for me. No, indefinitely. What do you say, Daddy? Yari, what do you say? What do you think? It's too much hours. Yeah, it's too much, right? Too many hours. What about you? What do you say, Sarah? It's too much. It's too much. It's too much. Okay. Hi, and welcome to Storyline Online, brought to you by the SAG-AFTRA Foundation. I'm John Lithgow, and today I'm going to read you Never Play Music Right Next to the Zoo, written, well, by me, by John Lithgow, and illustrated by my good friend Lisa Hernandez. I went to a concert when I was a lad, no older than many of you. I sat with my sister, my mother, my dad, at a band shell right next to the zoo. The soft summer air was so balmy and sweet, and the program was running so long.
that I found myself falling asleep in my seat. Despite all the music and song, all at once the conductor erupted with rage. A band of wild animals was storming the stage. Oh, children, remember, whatever you may do, never play music right next to the zoo. They'll burst from their cages, each beast and each bird, desperate to play all the music they've heard. The lions and the elephants, the bears and the raccoons will steal away the trumpets, the flutes and bassoons, replace the musicians and chase them away. Then they'll sit in the bandshell and play. The monkeys played fiddle, the bison played bass, the percussions were manned by the camel. The yak played the sax until red in the face, a surprisingly musical mammal. The bonobo played oboe, the ferret, the flute, the jackal attacked the bassoon. The hippo had chosen the tuba to toot by the light of the silvery moon. Siberian tigers, Mongolian goats, a superabundance of bestial notes. No, children, remember, whatever you may do, never play music right next to the zoo. They'll burst from their cages, each beast and each bird, desperate to play all the music they've heard. The lions and the elephants, the bears and the raccoons will steal away the trumpets, the flutes and bassoons, replace the musicians and chase them away. And then they'll sit in the bandshell and play. As the animal orchestra filled up the air with chaos, confusion, and clatter, the audience calmly continued to stare as if nothing at all was the matter. I trembled with terror, suppressing a scream while my parents just sat there enraptured. Oh, how I wished it was only a dream and those creatures all safely recaptured. But since, by the minute, I'd grown less afraid, I decided to sit back and watch while they played. They finished, and each put his instrument down, then bowed and descended the stage. Each shed his tuxedo or evening gown and hurried back home to his cage. Then each reminisced, so grateful and glad, so full of contentment and pride. My mother, meanwhile, strolled away with my dad, but my sister remained by my side. She tugged on my sweater and spoke in my ear. "You'd better wake up or we're leaving you here." Oh, children, remember, whatever you may do, never play music right next to the zoo. They'll burst from their cages, each beast and each bird, desperate to play all the music they've heard. No, never play music right next to the zoo. And pay strict attention to rule number 2. Bear it in mind for the rest of your days.
don't fall asleep when an orchestra plays. Now, why do I write children's books? Well, because I love reading for children. I love reading for my own children, for my own grandchildren, and I loved reading this one for all of you. I also love animals, and I love music. I'm sure all of you do too. And of course, this book was full of both of them. I've written 9 books now. This is the 9th, my most recent and the one I like the best. I hope you liked it. Thank you so much for watching Storyline Online. Make sure to check out all of our stories. Keep watching and keep reading. Okay. That is so funny. Oh, thank you, Yari. I liked the story. And a good music too. Yeah, it was not Like that the boring, part right? when the sister says, if you're not waking up, we're gonna leave you here. Yeah, I could tell because you're laughing a lot. That a funny. Yes, it is. It is funny, you're right. Just 1 second, my friend. Mister, about the Uh-huh. purpose of participate in the video about the bees and the things. Yeah. And I really want to participate, but I don't have many time to do that. I have a lot of classes and a lot of homework at college, so. On Saturday afternoon? And definitely Friday is when the teachers give you a lot of books with homework, because they can give you in the rest of the days. No, they want the Friday. And when the Friday starts, they give you this homework, this homework, this homework. So it's a stress. So I will not have time. You don't need to do it if you don't want to do it. So, okay. Oh, it sounds funny. Yeah. Mister, Yes. I have a question. Yes. Why Sammy is not in the meeting? But she's not in class today? Yes, she's not here. No, she's in the park right now. She's La India Bonita of Jerónimo J. Reina. And she's representing her school right now. Hey, that's very good. Send me a video. I need a video of Samantha. Yeah, I will send you. I really hate this event. I hate it too when I was in the age of Samantha, because I had to represent the Membreño in an event. It wasn't the India Bonita, but I hate wearing the sun. And I was really morena the next day. Samantha looks so beautiful. Yes, she seems beautiful, but please ponle bloqueador a la niña. No querrás que se queme. Tiene la piel muy blanquita. Y con esa clase de piel no se le pone morena, se le pone roja. Sí, es cierto. Bueno, no nos quiere cargar esto. Vamos a leer otra historia. Vamos a ver un videíto entonces. This is a great idea. ¿Nos cargó? I think, yeah. Can somebody help me to read the directions? I can't see anything. You can't? Me too. Me too. What about now? Oh, Yes. yes. Yes.
Somebody help me to read the directions. Listen and read, then answer the questions. Okay. It's loading. I can't hear anything. Me neither. Me neither. So I'm gonna have a plan B ready just in case. This is the plan B. Welcome to New Zealand. And kia ora. Kia ora. That's the way many New Zealanders will say hello to you when you You're ready visit to their play island. this video, right? No. Yes, I knew this. Inventors. Their ideas make our lives easier. And some of their inventions have even changed the way we live. Like this light bulb. It was invented in 1879. Imagine how different life is today because Thomas Edison invented the light bulb. So, what is an invention? An invention is something that is made or designed in a completely new way. Like the light bulb, inventions can completely change the way we live. Do you recognize the name Leonardo da Vinci? You might know him as the artist who painted the famous Mona Lisa. But he was much more than just an extraordinary painter. Did you know that he may be one of the most talented and creative inventors of all time? Leonardo da Vinci lived from 1452 until 1519, during a time known as the Renaissance. This was a time of great scientific curiosity and imagination. Leonardo was the ideal Renaissance man. He had a wide range of interests and knew more about more subjects than anyone you could ever imagine. His favorite questions were how and why. Leonardo spent much of his time seeking answers to those questions in the world around him, drawing sketches of the things he observed and creating brilliant ideas that he noted in his sketchbook. He left thousands of pages of notes. Throughout his life, Leonardo was fascinated by birds. He watched them, sketched them, and borrowed ideas from them for his inventions. This is his sketch of the wings of a bird flying. Leonardo copied the motion of the bird's wings to invent the first flying machine for humans. In this design, the pilot moved the wings with his feet. The modern airplane was already in the imagination of this inventor over 400 years ago. But Leonardo, as usual, didn't stop with just copying nature. No, he went beyond what does exist to imagine what could exist and created, can you guess? The first helicopter. I'm sure you recognize this. Although clocks existed in the 15th century, Leonardo was interested in more accurately measuring time. His clocks used gears and weights. You can see the stone pendulum moving back and forth in his earliest clock. The pendulum was a huge advance in technology and was not actually used until about 200 years after Leonardo first sketched it. Leonardo improved on that design with his next pendulum clock, which was made of metal. In his last clock, he didn't use pendulums at all. He used weights. As all good inventors, Leonardo was never satisfied with his own inventions. He was determined to keep working on them until they got better and better. Do you remember the meaning of invention? It is something that is made or developed in a completely new way. Most of Leonardo's inventions were so new and innovative that no one wanted to build them during his lifetime. Most were only understood and built hundreds of years later. Do you see why he is called the most amazing inventor of all time? Look around you. Inventions are everywhere. What inventions have changed your life?
What new inventions can you imagine for the future? Okay, guys. I think that's it for today, guys. See you tomorrow. Mr. See you Lee, tomorrow. See you Bye. tomorrow. See you tomorrow, Mr. Goodbye. Take care, teacher. Thank you. Mr. Rios, see you tomorrow. Have a great day. Goodbye. Goodbye. Have a great day. Mister, Goodbye. Have a great day. drink water. Thank you. Welcome. Mmm. ¿Quién está ahí? Yoni. Ella estará ahí con ustedes. Ese es el número de la bibliotecaria, Yoni. Ella estará ahí con ustedes. Hola Mayra, ¿cómo estás? Hola, bien, bien. Qué bueno. Me alegra estés bien. Mira que nadie más quiere encender la cámara. Nos tienen aquí solitos. Bueno, Julia se animó y Owen también. Stanley's International Restaurant. Listen. Stanley's International Restaurant is a very special place. Every day, Stanley cooks a different kind of food. On Monday, he cooks Italian food. On Tuesday, he cooks Greek food. On Wednesday, he cooks Chinese food. On Thursday, he cooks Puerto Rican food. On Friday, he cooks Japanese food. On Saturday, he cooks Mexican food. And on Sunday, he cooks American food. Okay. So do you remember, guys, what was the meaning of what kind of food in Spanish? What kind of food? ¿Alguien sabe qué significa what kind of food? ¿Podría repetirlo?
What kind of food? ¿Qué significa? ¿Qué tipo de comida? Ok. ¿Qué significa la pregunta what kind of food does Stanley cook on Monday? Aquí está la respuesta, mire. ¿Cuál es? ¿Por qué la gente no quiere participar? ¿Por qué la gente quiere estar callada? No puedo ir a ver al psicólogo ahorita porque tengo COVID. Así que no me dé ansiedad, por favor. Participe. Solo es de leer, aquí está, ¿eh? Creo que sale otra cosa en la pantalla, maestra. Ah, Sí, bueno. otra cosa. Bueno. Discúlpame. Por eso es que todo el mundo está callado. Entonces tiene que dar premios. Premio, sí. Como premio le voy a dar la participación. Ok. Hoy sí, ¿verdad? Ahora no tiene excusa. ¿Está bien? ¿Sigo poniendo otra cosa o ya estoy mostrando lo que deben leer? On Monday he cooks Italian food. Bueno, entonces dice qué tipo de comida Stanley cocina el lunes. Pues el lunes él cocina comida italiana. Esa es la estructura que va a seguir. De ahora, what kind of food does Stanley cook on Tuesday? Tuesday. Uh-huh. Stanley. You say on Tuesdays. On Tuesday, Stanley cooks Greek food. Un poquito más rápido, faster. On Tuesday, Stanley cooks Greek food. Thank you. Okay, Mayra, what kind of food does Stanley cook on Wednesday? No escuché bien, es que estoy de mi teléfono. Okay, what kind of food does Stanley cook on Wednesday? No entiendo muy bien. Bueno, la pregunta dice qué tipo de comida cocina Stanley los miércoles. Los miércoles. Stanley. Ajá. Stanley. Bueno, mira la estructura. ¿Cuál es la estructura? On Wednesday. Uh-huh. Stanley. Mira la estructura. On Wednesday. Bueno, lo que pasa es que en la pregunta está la palabra Stanley. Entonces, Ajá. generalmente, si usas en la pregunta Stanley, en la respuesta usas el sujeto. Entonces tú dices, on Wednesday, he cooks. On Wednesday, he cooks Chinese food. Yeah, on Wednesday, he cooks Chinese food. Owen, what kind of food does he cook on Thursday? On Thursdays, he cooked Puerto Rican food. Lo que no escuché fue la S en el verbo. On Thursday, espérame, me confundí. No te confundas. On Thursday, he cooks Puerto Rican food. Yes. Okay. What kind of food does Stanley cook on
Friday, Ronaldo. Permítame. On Friday, he cook Japanese food. Sigo sin escuchar esa letra S en el verbo. En el verbo cook, no escuché la S. On Monday, he cooks. No, on Friday. Oh, perdón. On Friday, he cooks Japanese food. Ok. Stephanie. Saturday. Okay. On Saturday, he cooked Mexican food. ¿Dijiste la S? He cooks. Yeah, Mexico. Johanna. Sunday. And on Sunday, he cooks American food. Ahora quiero una voluntaria. O voluntario. Que tenga tolerancia al dolor y al sufrimiento. Yo. ¿Tú, Kaylee? Yes. Bueno, eso me gusta. Ok, quiero que me hagas la siguiente pregunta. ¿Cuándo cocina Stanley comida italiana? Sería when does he cook Stanley? ¿Cuándo cocina Stanley comida italiana? ¿Cómo se dice cuándo? When creo, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el auxiliar para Stanley? He es el sujeto, pero me refiero al auxiliar. Does. Entonces, ¿qué llevamos hasta ahorita? When those. When does. Como no vamos a usar sujeto, vamos a usar el sustantivo, el nombre. Stanley. Stanley. Yeah, ¿Qué llevamos, Kaylee? Stanley. ¿Verbo? He cooks. Bueno, mira, lo que te quiero decir es que tenemos dos opciones en la oración. Una es usar el nombre, que es Stanley, o el sujeto, que es he, pero no podemos usar ambos en una oración. O usamos uno o usamos el otro. En este caso vamos a usar Stanley. ¿Qué llevas hasta ahorita? When those Stanley. ¿Cuál es el verbo? Cooks. ¿Con S o sin S? Con S. Porque con S sí tenemos el auxiliar. Hay una regla que me dice que cuando tenemos un auxiliar, el verbo permanece en su forma base. Si Johnny, pero es he, she, and it, debe llevar es el verbo. Bueno, pero la regla me omite eso, porque dice que si hay auxiliar, siempre que hay auxiliar, el verbo va a ir en su forma base. ¿Qué llevamos hasta ahorita? Windows, Stanley, Cook. Ahora, ¿cuál es el adjetivo? Bueno, el adjetivo puede ser color, sabor, tamaño, pero también puede ser nacionalidad. ¿Cuál me había dicho que dijera? Italian. Italian food. Food, que es el sustantivo. Decirla de nuevo. Entonces. Windows, Stanley, Cook, Italian food. Muy bien, ahora vas a escoger una persona, a quien tú quieras, especialmente escoge una persona que casi no participe, ¿no? Le haces esa pregunta, ella tiene que contestarte la pregunta y luego esa persona va a hacer la misma pregunta que tú hiciste, nada más que ya no va a decir Monday, sino que va a decir, perdón, ya no va a decir Italian, sino que va a decir Chinese, Japanese. Entonces, ¿a quién vas a escoger? Voy a ver quiénes están. Mayra. Mayra, muy bien. Muy bien. Me leíste el mensajito que te mandé, ¿verdad? Que escogieras a Mayra. Diría Windows, Stanley, Cook, Greek,
Puedo escoger el que sea, ¿verdad? Puedes Greek escoger el que quieras tú. with those Stanley cook Greek food. Ujú. When does Stanley cook Greek food? Ahora, Mayra, vas a decir, Stanley cocina comida griega los martes. Stanley, ¿cómo se dice cocina? ¿Lleva ese o no lleva ese? Cooks. Sí. Cooks. Ok, ahora vas a decir comida griega. Stanley cook. Stanley cooks. Ahora vas a decir comida griega. Comida griega, así. Pero en inglés, por supuesto, ¿no? Stanley cook food. Sí, pero primero vas a poner el adjetivo, porque en inglés primero va el adjetivo y luego el sustantivo. Ok. Stanley cook. ¿Estás poniendo ese al verbo? Stanley cooks. Ajá. Greek food. Ajá. On. Thursday. Tuesday. Stanley cooks Greek food. Stanley Greek food on Tuesday. Teacher. Greek food. Thursday. Yeah, Stanley cooks Greek food on Tuesday. Recuerda que la pregunta fue, when does Stanley cook Greek food? Decía Ronaldo. Digamos, así en esa respuesta se puede poner on o da. No. Así como on Monday, on Thursday. Yo sé que da significa él, los, las. Ajá. Pero en este tipo de oración no. Va on porque on es, mira, on se entiende como una preposición de tiempo. Entonces vamos a usar on. Yo sé que da significa también los o él, pero aquí vamos a usar on como preposición de tiempo. Ok, Mayra, escoge una persona. Le quería preguntar cómo era que dijo que era la pregunta. Pues la pregunta es, ¿cuándo cocina Stanley comida china o comida puertorriqueña o comida mexicana? Esa es la pregunta que vas a hacer. ¿A quién le vas a preguntar, Mayra? Ronaldo. A Ronaldo. ¿Vas a decir cuándo? What? When. When. Ahora el auxiliar. When does. When those. Nombre. When does. Ronaldo. Bueno, pero no es Ronaldo el chef ahorita, sino que Stanley. Recuerda perdón. que Ronaldo no es chef, Ronaldo es futbolista. Ok. When does. Stanley. Verbo. Verbo. Cook. Cook. ¿Qué tipo de comida vas a escoger? Cook. Japanese food. Ok, muy bien. Haz la pregunta de nuevo. When does Stanley cooks Japanese food. Muy bien, lo hiciste bien. Creo que lo puedes hacer mejor todavía, May. Un poco más rápido. Okay. When does. Quiero que digas esto como una sola palabra. When does Stanley. When does. Entonces, mira, si lo haces así, lo vas a hacer más rápido. When does Stanley. When does Stanley. Ajá. Cooks Japanese food. Bueno, en la pregunta no debes poner ese, porque en la pregunta hay un auxiliar. Entonces la regla te dice que si hay un auxiliar, no lleva ese verbo, aunque uses he and it. When does Stanley cook Japanese food? When does Stanley. Bueno, hazlo así, mira. When does Stanley. Se te va a hacer más fácil. When does Stanley. When does Stanley cook Japanese food? Muy bien. When does Stanley cook Japanese food? Mayra,
Sí, está bien. Entre más lo practiques, Mayra, más rápido se te va a salir. Más rápido. Okay. Hey, when does Stanley cook Japanese food? When does Stanley cook Japanese food? When does Stanley... Y hacía, ese es el problema que hacían los extranjeros, ¿no? Rápido. When does Stanley cook Japanese food? Tú te quedas como... Pero todo quiere práctica, ¿no? Como andar en bicicleta. ¿Recuerdas la vez que te rompiste la nariz por andar en bicicleta? Yo sí me... Bueno, ahora me puedo subir de pie en la montura y voy con los ojos cerrados y con los brazos estirados como Rose en Leonardo en el Titanic. Ya no me pasa nada, ¿no? Porque ya agarré práctica. Ok. ¿A quién le vas a preguntar? A Ronaldo, ¿verdad? Entonces Ronaldo debe contestar. Stanley cooks food Japanese on Friday. Al revés, primero el país, luego la palabra food. Ahorita. Recuerda que los adjetivos van primero en inglés. Y Japanese es un adjetivo. O sea, la descripción de la comida va antes. Hazlo de nuevo. Stanley cooks food Japanese on Friday. Justamente al revés. Primero el país. Así. O la nacionalidad. Y luego la palabra food. Así está bien entonces. Como lo dijiste al revés. Dijiste food Japanese. Y es Japanese food. Bueno, ahorita lo dije así. Lo dijiste así porque yo escuché al contrario. Puede ser yo el que esté mal, pero la mayoría me dice si lo dijo así como lo dijo. Stanley cooks Japanese food on Friday. Excelente. Si ya lo habías dicho así, te pido disculpas. Ok. Ok. ¿Quién le vas a preguntar? Vamos a ver. Débora. A Débora. Ay, ya sabía. When does Stanley cooks cook Italian food? Yeah, when does Stanley cook Italian food on Monday. Very good. Débora, preguntarle a alguien más. Ok, ok, tengo que elegir, ¿verdad? Okay. Mira que Estefanía se está escondiendo, así que pregúntale a ella. Ok, Estefanía, entonces. When does Stanley cook Puerto Rican food? Sería Stanley Puerto Rican dijo, ¿verdad? Sí. Ok. Stanley Cook. ¿Con ese o sin ese? Bueno, no sé si perdimos a Estefanía o solo soy yo que está mi internet mal. Creo que la perdimos. Bueno, te perdimos a Estefanía. ¿Quién la quiere contestar por Estefanía? Salvada por el mal internet. Stanley cooks. Es que mi Puerto Rican food on Thursday. Yes, on Thursday. Very good. Ok, no sé si quieres preguntar nuevamente, Ronaldo, o quieres que ponga algo más. What?
¿Quieres preguntar nuevamente o quieres que alguien más pregunte? No, alguien más. Bueno, entonces alguien que tiene la mano en la cabeza. A quien sea. ¿Qué dijo? Preguntarle a Estefanía, porque Estefanía arruinó el internet a propósito. Pero no contesta. Ah, bueno. When those Stanley cooks Mexican food. Estefanía. Lo siento. ¿De dónde dijo? Que es que no escucho bien, se corta. Preguntarla de nuevo, Owen. When those Stanley cooks Mexican food. Bueno, esa foto debería poner a Estefanía de perfil, ¿no? Para que así vean que es bien amigable, bien sonriente, ¿no? Tienes una gran sonrisota, Estefanía. Ok. Para mí me escucha. Bueno. ¿Quién la quiere contestar? Lastimosamente estamos perdiendo. Hi. Denis, ¿quieres contestar la voz? Sí, vengo llegando. Solo quiero concentrarme. Concéntrate, ¿Cuál es la pregunta? Poné tus dedos así y cerrar los ojos. La pregunta era, ¿cuál era? When does Stanley Cook's Mexican food? Perdón, sin eso. Yes. Sería Stanley's Cooks. Ajá. Stanley's Cooks Mexican food on Saturday. Very good. Stanley Cook's Mexican food on Saturday. Con ese, ¿verdad? Stanley Cook's Mexican food on Saturday. Ok, ahora, Denis, vos le preguntas a alguien más. Híjole. Sería... tengo que ver a quién, ¿no? Sí, pero todos los que tengan cámara encendida nada más. Ok. Menos a mí porque no tengo internet bueno. ¿Cuál excusa? Ahorita ya se arregló. Tiene que Pregúntale a ella. No es algo. Vamos, Andrea. Eso. Ahorita. Solo quiero formular bien eso. When those Stanley's cooks American food. Ya, solo que el verbo no le vas a agregar eso. When does Stanley cook American food? Okay. When doves Stanley cook American food. Ok. Stanley Cook American food on Sunday. Bueno, debes agregarle ese al verbo en este caso. Stanley cooks an American food on Sunday. Bien hecho. Ahora le vas a preguntar a alguien más. Okay. When those Stanley cook on Japanese food. ¿A quién? ¿A quién? A Débora. Otra vez. A Débora. Okay. Japanese, ¿verdad? Yes. Stanley cook Japanese food on Friday. Muy bien. Entonces aquí va el ejemplo. What kind of food does Stanley cook on Monday? On Monday, he cooks Italian food. Ahora vamos a decir sí o no. Does Stanley cook Greek food on Tuesday? Yes, he does. Ok. Te hago la pregunta, Owen. Does Stanley cook Italian food on Monday? Yes. Yes, he does. Te hago la misma pregunta, Owen.
Does Stanley cook Italian food on Tuesday? No, he doesn't. Entonces, ahora quiero que me hagas la misma pregunta, pero con 2 días diferentes, para que la persona que te va a responder te responda sí o no, usando yes, he does, o no, he doesn't. Escoge una persona y pregúntale. ¿Cómo se hace ya la pregunta? Bueno, debes hacer la pregunta. Does Stanley cook Greek food tal día? Puedes hacerla negativo primero y luego positiva. O sea, decir el día equivocado. O sea, no lo hagas con el mismo patrón, porque si no la gente se va a decir yes, he does, no, he doesn't. Quiero que analicen. Quiero que vean el chart que está ahí con la comida y los días y que la gente analice, ¿no? El día que tú le dices. ¿Ok? Entonces, those. When. No, discúlpame, tú estás bien. Those. ¿Cómo ibas? Those Stanley. Entonces, okay. Those Stanley cook. ¿Cómo? ¿Va con ese o sin ese el verbo? Cooks dije. Bueno, por eso está mala. Entonces. Que si tienes el auxiliar those, no lleva eso. Those, es verdad. Entonces solo es those Stanley cook Mexican food on Wednesday. ¿A quién le preguntaste? A Denis. Pucha, mano. Otra vez hacer la pregunta, otra vez, por favor. Tú puedes. Ajá. Does Stanley cook Mexican food on Wednesday? No, he doesn't. Muy bien. Siguiente ahora. Does Stanley cooks Mexican food on Saturday? Yes, he does. Muy bien. Lo hicieron bien ambos, solo que le volviste a agregar ese al verbo. Bueno. Sí me di cuenta. Es cook nada más por el auxiliar, ¿verdad? Por el auxiliar. Siempre que hay un auxiliar en tu oración, bueno, estos son 2 auxiliares, pero hay bastantes auxiliares, no solamente estos 2. Entonces no le vas a agregar el verbo permanente en su forma base siempre que hay auxiliar. Dennis, te toca a ti ahora. Does Stanley cook? Does Stanley cook Puerto Rican food on Sunday? ¿Quién le estás preguntando? A Kelly. Kelly. No, he doesn't. No, he doesn't. Muy bien. Vuelvo a hacer la pregunta. Y ahora tiene que ser el día acertado. Does Stanley cook Puerto Rican on Thursday? ¿Puerto Rican qué? Puerto Rican food on Thursday. Puerto Rican food on Thursday. Yes, he does. Yes, he does. Toca, Kelly. Does Stanley cook Japanese Sunday? ¿Japanese qué? Japanese food Sunday. On Sunday. ¿A quién le estás preguntando? Ronaldo. ¿Ronaldo? No, he doesn't. No, he doesn't. Okay. Does Stanley cook? ¿Cuál le pregunté? Me olvidó. Creo que japonés, ¿no? Japanese. Okay. Does Stanley cook Japanese food Friday? ¿On Friday? Yes, he does. Yes, he does. ¿Qué les pasa a ustedes que no me quieren a la Johanita? Nadie me le pregunta a la Johanita. ¿Qué les pasa? Ahorita. Ok.
Vamos a ver, Johanna. Ni el mejor amigo le ha preguntado y la dejó abandonada, qué barbaridad. Es que no la vi aquí en la pantalla. Es que como venía llegando y apenas abrí eso, entonces no. Recordá que no, la que te ayuda en clase, Denis. Sin día a día no me ayuda, pero estoy resentido. Ah, pero está resentido con ella, ¿no? Sí. Ah, es que está de último, ya a la par de CR7. De CR7, sí. Vaya, Ron, disculpa. Pregúntale. Dos Stanley Cook Puerto Rican food on Thursday. Yes, he does. Muy bien. Yes. Does Stanley Cook Puerto Rican food on Sunday? No, he doesn't. Yes. Muy bien. Okay, Pregunto Johanita. yo, ¿verdad? Sí, para que no esté resentida Denis contigo, pregúntale. Bueno, pues Denis. Ajá. Does Stanley cook Italian food on Wednesday? No, he doesn't. Does Stanley cook Puerto Rican food on Thursday? Yes, he does. Ok, muy bien, excelente. Ahora vamos a hacer otro tipo de pregunta. Aquí va. Esta es completa. Does Stanley cook Japanese food on Sunday? No, he doesn't. When does he cook Japanese food? He cooks Japanese food. Esta va la estructura, mira. Si me ayudas, por favor, Deborah. Ok. Does Stanley cook Italian food on Tuesday? Espérame. ¿Cómo dijo? Te pero, no hay problema, yo te pero. Does Stanley cook Italian food on Tuesday? Pues no vi cómo tengo que responder. O Bueno, seguimos. mira, escucha mi pregunta. Does Stanley cook Italian food on Tuesday? No te pongas nerviosa ni te preocupes que no viste lo que iba. Solo usa la lógica, lo que hemos estado haciendo. Ok, no, he doesn't. No, he doesn't. Te pregunto nuevamente. Does Stanley cook Italian food on Tuesday? O sea, ya lo hiciste bien, solo quiero que lo repitas. Ok, no, he doesn't. Ok, ahora te pregunto. When does Stanley cook Italian food? He. Stanley cook Italian food on Monday. ¿Le agregaste ese al verbo? No. Stanley cooks Italian food on Monday. Bien hecho. Ok, entonces aquí vamos a hacerlo ahorita en español. ¿Te parece, Deborah? Ayúdame. Cocina Stanley comida italiana el martes. Entonces vos decís, no lo hace. No lo hace. ¿Cuándo cocina Stanley comida italiana? Stanley cocina comida italiana el domingo. Bueno, Monday y el domingo. No, el lunes, perdón. El lunes. Bueno, entonces ahora escoge una pregunta cerrada. Entonces vas a decir, does Stanley cook esa comida? Vas a decir el día mal a propósito. Para que te digan que no. Y luego tú vas a preguntar cuándo. Escoge una persona. Ok. Pues quedamos poquitos. Johanna. Does Stanley cook Puerto Rican food on Saturday? No, he doesn't. Okay. When does Stanley cook Puerto Rican. Puerto Rican food
Puerto Rican food. Ajá. When does Stanley cook Puerto Rican food? Stanley cook Puerto Rican food on Thursday. ¿Le agregaste ese al verbo? No. Stanley cooks Puerto Rican food on Thursday. Muy bien, te toca a ti. Bueno. Andrés, Estefanía. ¿Estaba Estefanía? O ya se fue. Creo que la perdimos otra vez. Ok. Vamos a escoger a alguien más. Bueno, pues. A ver. Tengo mal. A Ronaldo. When Stanley cook. When does Stanley? When does Stanley cook Greek? Bueno, Greek solo food? dos, o porque vas a hacer una cerrada de la primera, ¿verdad? Solo dos. Does Stanley cook? Does Stanley cook? Así sería. Sí, does Stanley cook? Does Stanley cook Puerto Rican food? ¿Cuándo? When? No, tienes que decir el día. Bueno, de nuevo. Does Stanley food cook Chinese food on Wednesday? Does Stanley cook Chinese food on Wednesday, Ronaldo? Ronaldo. Perdón, no tenía silenciado. Yes. Bueno, el problema que tenemos ahorita, tenías que hacer una pregunta, Johanna, en la que te dijeran no, para poder seguir la conversación. ¿Lo hacemos de nuevo? Pues sí. Okay. Does Stanley cook Puerto Rican food on Friday? No, he doesn't. Bueno, does When. Stanley When. when Stanley cook? When does Stanley cook? When does Stanley cook Japanese food in Friday? No, solo when does Stanley cook Japanese food? ¿Cuándo hace él? Is food on Wednesday. Japanese food? Chinese me había dicho ella, pero Japanese food on Friday. Excelente, excelente, Ronaldo. Muy bien, vamos a entrar con una actividad nueva. Vamos a entrar con una actividad nueva. Esta nos va a ayudar con la lectura. Con la fluidez, con la lectura. Con la creación de vocabulario también nos va a ayudar. Bueno. Ahí va el vocabulario. Vaya anotando todas las que usted no sepa. Begin. ¿Ya lo anotó? ¿No lo ha anotado? ¿Ya la anotó? ¿Ya se la sabe? Le recomiendo que se anote las que no sepa. Las que ya se sabe, no las anote. Class. Close. Different. Different. Door. Empty. Girl.
Next. School. Sit. Silent. Smile. Teacher. Número 1. Begin. Iniciar o comenzar. Class. Clase. Close. Cerrar o cerca. Cerrar o cerca. Different. Diferente. Door. Puerta. Empty. Vacío. Girl. ¿Cómo? Vacío. Ujú, vacío. Girl. Chica. Next. Siguiente. O a la par también puede ser. School. Esta no la sabemos qué es, ¿verdad? Ok, este está interesante. Sí, ¿qué es it? Silla. Muy bien, cerca, cerca. Asiento. Asiento. Asiento, ¿no? Generalmente esto se refiere a un vehículo, a un bus, a un avión, a un tren. Seat. Asiento. Silent. Silencio. Smile. Sonrisa. Teacher. No saben ustedes, ¿verdad? Disculpe, ¿qué dijo que significaba la 11 y la 12? Que no- Silent. Esa. Silencio. Smile. Sonrisa. ¿No? Si usted va a los estados y un par de gringos los paran, ¿verdad? Y le dicen, picture, please. Usted le dice, smile. Muy bien. Vamos entonces ahora con las oraciones. Ok, Débora, ayúdame a poner esta oración en su correcto orden. ¿Qué palabra va primero? ¿O palabras? ¿Qué es esto? Esto es un scramble sentence. Oraciones revueltas. ¿Están? There is. There is. Muy bien. There is. Am. And. Empty. Empty. Sit. Mira que si no le ponemos el period, la va a poner mala. Justamente escogiste and porque el adjetivo comienza con vocal. Recuerda que debes hacer contraste de la N con una vocal. ¿Qué dice la oración? Hay un asiento en el pasillo. Hay un asiento vacío, ¿no? Bueno, no sé si ustedes alguna vez se han montado en bus. Yo mi primer carro lo tuve a los 23 años, pero antes de eso viajaba en bus. Incluso vivía en San Pedro y viajaba en bus. Y cuando tú te subes a un bus, lo peor que puede haber si vas a un viaje largo es que no haya asiento. No. Y de preferencia, nosotros buscamos el asiento que esté al lado de la ventana, por todo, por el aire, por el paisaje, por los malos olores, por la doña gorda que le pasa rozando las nalgas en la cara a uno cuando va vendiendo, por todo eso, ¿no? Bueno, yo sé que aquí hay personas que nunca han viajado en bus, pero los que sí me entenderán. Que vamos a revisar. There is an empty seat. Significa hay un asiento vacío, 100% correcta. Vamos a hacer la siguiente. ¿Quién hace la siguiente? ¿Quién se anima? En esta clase estamos llenos de valientes o valientas. O de chicken. Yo. Vamos, Ronaldo. ¿Qué va primero? Da.
Creo que generalmente cuando hay un pronombre o una oración, Ronaldo, debes iniciar con el pronombre. Casi siempre. He. Correcto. Y después del pronombre recuerda que va un verbo. Did. Fíjate, Ronaldo, cómo se le agrega S al verbo. Porque eso es la oración del presente simple. Es una oración afirmativa y es la tercera persona singular. Por eso le agregas S al verbo. In the seat. Muy bien. ¿Qué significa? El sit, ¿qué es? Sentarse. Un verbo. Él se sienta en el asiento. Sí, él se sienta en el asiento. No. Ok. Valiente o valienta. Vamos, chicos. Vamos. Hailey. Sería there, they are. There are. People. Recuerde que primero va el adjetivo siempre y el sustantivo va después. No lo olviden. Different people. Sería different people, perdón. ¿Qué dice la oración? There. Hay varias diferentes personas o hay diferentes. Sí, hay diferentes personas. Valiente o valienta, rápido, rápido, rápido. Antes de que salga, usted debería ser voluntario. No importa lo que venga, yo lo voy a hacer. Vamos. Solo mide tres palabras, mister. ¿Cómo dices? No alcanzo a ver todas las palabras que hay. Por ejemplo, ahí solo miro. ¿Quieres que lo haga más pequeño? Ok, ahí sí. Sería Da en este caso, porque la palabra the teacher. The teacher. In. Bueno, es un verbo compuesto. Comes in. Come in. Come in significa entrar. Si lo quieres anotar, anótalo. ¿Qué si significa? tú te fijas, el verbo lleva ese. ¿Por qué? Porque es el presente simple, porque es una oración afirmativa y porque estamos hablando de la tercera persona singular. ¿Cómo sé que the teacher es la tercera persona singular? Porque the teacher significa ya sea el maestro, o sea, él, o la maestra, o sea, ella. Entonces el verbo comes in es entrar. ¿Ok? Y la última. Si no has sido valiente hasta el momento, sélo ahorita. Es tu última oportunidad de brillar, ser valiente, de romper con el miedo, de la inseguridad. No lo vas a lamentar para siempre. Vas a decir, ¿por qué no participé ese 20 de julio del 2022? Mucha paja habla Mr. Johnny por estar tosiendo. Ok. The high school. Te ayudo. The first. The high school. The first. El primer. The first day begins. The first day. Begins. But, no. Of school. Begins. 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 Léelo de nuevo, Ronaldo. The first day of school begins. Okay, the first day of school begins. The first day of school begins. El primer día en escuela inicia. De la escuela inicia. Más tarde, como a las 7:30, 8. Yes, el primer día de escuela comienza. The first day of school begins. The first day of school begins. The first day of school begins. Bueno, entonces ahora vamos a escuchar. ¿Lo puedes ver bien, Mayra, o no? ¿Quieres que lo haga más pequeño? Más pequeño. ¿Y ahora?
¿Lo ves ahora? No lo alcanzo a ver todo, solo una parte. ¿Y ahora? He goes to class. Lo voy a ir corriendo. There is an empty seat in front. He sits in the seat. He looks around. There are different people. He says hi to the girl next to him. She smiles. The teacher comes in. She closes the door. Everyone is silent. The first day of school begins. He goes to class. There is an empty seat in front. He sits in the seat. He looks around. There are different people. He says hi to the girl next to him. She smiles. The teacher comes in. She closes the door. Everyone is silent. The first day of school begins. He goes to class. There is an empty seat in front. He sits in the seat. He looks around. There are different people. He says hi to the girl next to him. She smiles. The teacher comes in. She closes the door. Everyone is silent. The first day of school begins. Okay, ¿quién quiere leer? Yo. Ok, Débora y luego Ronaldo. He goes to class. There is an empty seat in front. He sits in the seat. He looks around. There are different people. He says hi to the girl next to him. She smiles. The teacher comes in. She closes the door. Everyone is silent. The first day of school begins. Muy bien. Ronaldo. He goes to class. There is an empty seat in front. He sits in the seat. He looks around. There are different people. He says he to the girl next to him. She smiles. The teacher comes in. She closes the door. Everyone is silent. The first day of school begins. Ok, léeme esa palabra que está en azul, por favor. Hi. Hi, muy bien. ¿Y esta que está aquí? Comes in. Lo vas a leer como una sola palabra, no me la vas a separar. Yo sé que ahí está separado, pero tú léelo como una sola palabra. Comes in. Comes in. Muy bien, comes in. Bien hecho. Ok, ¿quién se anima a traducir el párrafo? Él va a la clase. Ajá. Hay un asiento enfrente. Bueno, vacío. Hay un asiento vacío enfrente. El asiento. Él se sienta. Él se sienta en el asiento. Ajá. Look around es mirar alrededor. Él mira alrededor. Ajá. Hay muchas personas diferentes. Ajá. Size. Él dice, ¿Qué? ses. ¿Qué es? Él dice. Él dice hi. Bueno, hola. Hola. Él dice hola, perdón. Ya te estás haciendo gringo, ¿verdad, Ronaldo? Ya no Sí, puedes decir las palabras en español, ¿verdad? Se me mezcla. Ya te está mezclando esto. Ay, no. Él dice hola a la chica. A la chica. Next. Luego. A la chica que está a la par de él. Uh-huh. ¿Ella? Ella sonríe. Ella sonríe. Ella sonríe. El profesor entra. Uh-huh. Ella cierra la puerta.
Entonces sería la profesora entra, ¿no? La profesora cierra, la profesora entra ¿Cómo sabemos que es la profesora? Porque ella cierra la puerta. porque ella cierra la puerta. Ujú. Everyone es, ¿qué significa? Everyone, todos. Todos están en silencio. Están Ujú. en silencio. Ujú. El primer día de clases, begging, inicia. Inicia, comienza. Bien hecho, Ronaldo. Bueno, te felicito, Ronaldo, porque tú estás bien aventado, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues es que estás proactivo, que estás participando, ¿no? Al final, bueno, déjame decirte algo. Si yo tuviera que valorar mi personalidad, te diría que yo soy una persona tímida a veces, extrovertida a veces, pero en la gran mayoría de mi tiempo tímido, ¿verdad? Y soy un tímido bien raro porque yo siento que le puedo hablar a 5,000 personas y no me tiembla la voz. Pero ya a la hora de estar en un grupo pequeño, o a la hora de estar con 1 o 2 personas que no conozco, así, por primera vez, sí me da un poco de timidez, ¿no? Entonces hay gente que es muy tímida. Y no hay nada malo con ser tímido, pero generalmente no hay nada bueno con ser tímido, ¿no? A veces, no sé si vos me puedes apoyar con esto también, Denis. A vos que te conozco, pues, y que sé que sos exitoso. Que a veces, no sé, a veces el networking es una de las herramientas más poderosas que existe, ¿no? Y networking significa nada más que hacer contactos con las personas, ¿verdad? Conocer personas, hablarle a otras personas, poder expresarte, hacerte amigo de otras personas. Mira, para ser exitoso en la vida, eso es una súper herramienta, ¿no? Entonces, para hacer eso, bueno, eso requiere práctica, especialmente si eres tímido. Entonces, no significa que no vas a tener miedo ni nervios, significa que aunque tengas miedo y nervios, a pesar de eso, lo vas a hacer y lo vas a intentar. La otra cosa que yo pienso es que aquí nadie te cobra por las veces que tú quieres practicar aquí. Ay, no, es que solo voy a practicar 2 veces, porque si practico 5, me van a cobrar más, ¿verdad? No, nadie te cobra por eso. Y la otra cosa es que nadie se va a burlar ni te va a criticar por tus errores, porque todos están en la misma canasta, ¿no? Todos están aprendiendo. Incluso diría, todos estamos aprendiendo y siempre cometemos errores, ¿verdad? Así que mi consejo es que sean más proactivos. ¿Qué significa en este caso ser más proactivo? Pues que te atrevas a equivocarte más. Atrévete a equivocarte más. No te pido que hagas las cosas bien, te pido que te atrevas a equivocarte más. Y así vas a aprender más. Yo estoy muy feliz con Mayra, que ha demostrado una buena actitud. Y ahorita últimamente me está gustando mucho la actitud de Ronaldo, ¿no? Que está cada vez que yo pido un voluntario, él se ofrece. Eso es bueno. La otra cosa es que, bueno, hay varias gente que no enciende la cámara. Hay gente, digamos, que enciende la cámara bien poco, ¿verdad? Y hay otra gente que definitivamente nunca enciende la cámara. Bueno, yo entiendo que hay gente que tiene problemas, ¿verdad? Trabajo, etcétera, ¿verdad? Gente que está en el trabajo y definitivamente no puede encender la cámara. Pero para mí, en lo personal, ¿verdad? Cuando usted no enciende la cámara, realmente yo no considero que usted esté en clase. Aunque usted está ahí, no hay una interacción, ¿verdad? Para mí, para que sea clase, debe ser interacción. Yo te pregunto, tú me respondes, ¿verdad? Yo te hago un chiste, tú te ríes. Y yo veo la expresión en tu cara cuando te ríes, o veo la expresión en tu cara cuando me estás maldiciendo, ¿verdad? Esa es la interacción y creo que se pierde si la cámara está apagada. ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿Que no puedes tener la cámara apagada? No, estoy diciendo de que cuando no se puede, no se puede, pero que no sea los 5 días a la semana que la cámara esté apagada, ¿verdad? Si por lo menos 2 días puedes encender la cámara, enciéndela. Bueno, eso nada más, ¿verdad? Para no perder esa armonía que tenemos en la clase y todo eso, la interacción y todo eso, ¿verdad?
Bueno, creo que vamos bien. No falte a clase, conéctese, pida ayuda, esté revisando su libro, ¿verdad? Porque tal vez, fíjate cómo el tema there is y there are en las oraciones de ahora, ¿no? ¿Aprendiste there is y there are? Solo lo aprendiste para el momento. Por eso, este primer nivel hay que ser bien exigente contigo, porque esta es tu base. Todo lo que vas aprendiendo ahorita lo vas a ir utilizando, ¿no? O sea, no es que aprendiste algo y lo vas a olvidar, sino que lo vas a aprender y lo vas a usar. Échele ganas, hombre, para que todos seamos bilingües y un día nos reunamos en una cafetería, pero para hablar inglés todos. Aunque sea chisme, vamos a hablar, pero van a ser en inglés. See you tomorrow, guys. Thank you, Johnny. See you tomorrow.